Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. Sueños de conquista, elección. Salve al padre de los dragones. Naruto enterró la cabeza en una mano y reprimió un suspiro mientras agarraba una copa con la otra con intención. Dilo una vez más y te haré daño, Oberyn, tonterías. Le dio el joven príncipe una palmada en la espalda. Si alguien merece elogios después de esa exhibición, eres tú. Alzó su propia copa en alto. Por hacer que los Greyjoy vuelvan al mar. No todos, dijo frunciendo el ceño mientras bebía vino. Ah, pero ese lo tienes vigilado por el perro, ¿no? El Dorniense pateó la mesa con un pie y se rió. Dudo que nos cause problemas en un futuro próximo. No lo haría, no después del trato que habían hecho. Al contrario, había demostrado ser muy cooperativo. Realmente muy útil, con algún que otro comentario ingenioso aparte. Allí radica el problema. De mala gana, Naruto levantó el brazo, extendió la mano y golpeó su taza contra la de Oberyn. Esta noche no encontraría salvación en el vino, por mucho que quisiera. Ya habían organizado un gran banquete para celebrar su victoria en Lannisport, seguido poco después por un evento más pequeño y privado, con aquellos que estaban al tanto. ¿Eso había sido, cuánto tiempo atrás? ¿Horas atrás? No estaba seguro. El vino tenía una manera de confundir los pensamientos y él había bebido más de lo que le correspondía esa noche. No lo suficiente para emborracharse, no creía que fuera posible en ese momento, pero lo suficiente para darle a sus pensamientos un agradable resplandor, una neblina distante que le impedía perseverar en asuntos más insignificantes. Tywin, padre. No se había molestado en seguir con sus juegos de bebida por mucho tiempo y se fue poco después, una vez que quedó claro que estarían así toda la noche. Tyrion había intentado quedarse despierto con ellos lo mejor que pudo, bendito sea su pequeño corazón, pero al final del día era solo un niño. Se había rendido así ahora si su madre lo había llevado de regreso a la cama, dejándolos a los dos solos. Oberyn no había dejado de burlarse de él desde entonces, naturalmente. ¿Qué te preocupa? ¿Fue astuto por su parte elegir una vía de ataque diferente? HRRMPH, gruñó y se dispuso a beber, pero se dio cuenta de que su copa estaba vacía. Lo solucionó y miró fijamente al hermano de Elia con severidad. ¿Qué te hace decir eso? Oberyn chasqueó la lengua. Tienes el aspecto de un hombre condenado, Lannister. Lo sé muy bien. Vamos, estamos solo los dos aquí, las damas se han retirado hace mucho tiempo. Puedes decírmelo. Dudaba mucho que Cersei se hubiera ido a la cama todavía. La última vez que la había visto, le susurró algo al oído a Lyanna, algo que dejó la cara de la chica Stark terriblemente roja. Elia era claramente una mala influencia para ella, por no hablar de mimería. No quería imaginar lo que podrían hacer las cuatro mientras él bebía, así que decidió no hacerlo. Me siento abrumado, lo admitió con libertad, con franqueza. Ya lo dije. ¿Estás feliz ahora? Martell apoyó la barbilla en una mano. ¿Cómo es eso? ¿Planes para la próxima batalla? Una ceja rubia se alzó. Sabes que no es eso. Ah, la sonrisa de Oberyn se volvió un poco más aguda, un poco más protectora. Supongo que Elia hizo su jugada, entonces. Mi querida hermana nunca fue de las que se echaba atrás ante un desafío. Ahora le tocó a él sonrojarse, por una razón completamente diferente. Podría decirse eso, pero, de nuevo, Lyanna es muy parecida. Oberyn captó el significado implícito y soltó una carcajada. Nathaniel. Eres un perro astuto. ¿Cómo lo lograste? No lo hice, dijo, y ocultó una risa triste con más vino. Hicieron un trato mientras yo dormía. Ya veo, el hermano de Elia tuvo la cortesía de servirle más vino y luego un poco más para él antes de volver a su asiento. Ojalá lo hiciera. Misteriosos son los caminos de las mujeres. Naruto miró con el ceño fruncido su copa de vino. Brindaré por eso. Como debe ser. Oberyn se rió a carcajadas y se bebió otro trago. Los tratas bien, lo admito. Mi hermana no tiene más que elogios para ti últimamente. Hizo lo mejor que pudo para ser un buen amante para ellos, realmente lo hizo. Ah, pero eso aún dejaba el asunto en manos de Cersei. Cersei. Supuso que ya no podía huir de ella. No podía admitir sus problemas, y sus sentimientos contradictorios. Ante Oberyn en ese aspecto por miedo a enfrentarse a su confusión o, peor aún, a su desprecio. Había algunas cosas que ni siquiera los dornienses hacían. No, este era un asunto que debía abordar por su cuenta, pasar a lo que pasara. Es hora de afrontar la música, de una forma u otra. Si supiera cómo. Espera.
Había alguien con quien podía hablar sobre esto. En retrospectiva, debería haberlo sabido. No sería tan fácil. No veo cuál es el problema aquí, Nathaniel. Sí, realmente debería haberlo sabido. Raella. Naruto. Canturreó ella, usando su nombre de siempre. Los Targaryen hemos casado a hermano y hermana durante años. Es nuestra manera de ser. ¿Por qué pensaste que me opondría? El sueño de esa noche se había convertido en un agradable paseo por las playas de Rocadragón, con los pies descalzos calentados por las olas. Juntos caminaban de la mano, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Así había sido, hasta que ella le dio la vuelta a su argumento. Ella tenía tendencia a hacer eso, ¿no? No soy un Targaryen, señaló. ¿Quién puede decirlo? Encogió de hombros la enorme extensión cilíndrica de uno de sus hombros. El linaje del conquistador se remonta a tiempos más antiguos de los que cualquiera de nosotros podría esperar rastrear, y se sabía que viajaba mucho al oeste. Sonriendo suavemente, ocultó sus labios detrás de una mano, sin hacer nada para contener la risa. De todos modos, no tengo ningún problema con el hecho de que tengas una amante. Adelantándose a él, tarareó y pateó la ola, riendo solo un poco mientras le hacía cosquillas en los dedos de los pies. Tu corazón es demasiado grande. Nunca podría esperar sostenerlo sola. Todavía mi hermana. Raella lo miró de reojo, sus ojos violetas brillando en la tenue luz. ¿Y no se casaron muchos clanes tuyos durante generaciones en tu aldea, como tú misma me dijiste? Vaya, ya lo tenía ahí. Sí, bueno, si lo hiciera, con Cersei, no sería exactamente mi primera vez. La mirada de Raella se agudizó levemente. Es así. Le dijo la verdad. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ella había sido siempre sincera con él. Por lo menos, él le debía la misma cortesía. Al final, su rostro estaba rojo, no por la ira. ¿Un Stark? ¿Y un Martell? Vaya, eres codicioso, ¿no? Mencionó a Nymeria. Raella frunció el ceño y dijo. Bueno, la competencia genera excelencia, ¿no? ¿Estás bien con esto? Supongo que tendré que serlo. Sus ojos violetas brillaron de repente cuando se le ocurrió una idea. A menos que hayas estado acostándote con ellos durante bastante tiempo y engañando a esta anciana. ¿Vieja? ¿Ella? Ya no, no después de que él la había rejuvenecido. Apenas pareces de 20 años, ¿sabes? Ella se dio la vuelta y le pellizcó la mejilla. Naruto Uzumaki. Dime la verdad ahora mismo. ¿Cuándo empezaste a dormir con ellas? Su arrebato le hizo sonreír. Le gustaba bastante ese lado fogoso de ella. Reciente, dijo la palabra libremente, sin tener nada que ocultar. Ella le pellizcó la mejilla. ¿Qué tan reciente? Como en menos de 3 meses, la miró a los ojos, firme, inquebrantable. Literalmente, el otro día, en el caso de Lyanna y Elia, y no por elección propia. Oh, un ligero rubor asomó por las mejillas de Raella. Supongo que te tendieron una emboscada, ¿no? Tosió en un puño, recordando lo terriblemente atrevidos que habían sido todos ellos. Incluso Cersei, con su última confesión. Y a pesar de todo esto, ¿no te has acostado con tu hermana? No. Ella se rió y por una vez sonó casi infantil, traicionando aún más su ansiedad. ¿Te das cuenta de que me estás tentando, no? He estado pensando en escaparme, ir a Roca Casterly y dejarte inmovilizada en la cama durante una semana. Su rostro se puso escarlata. Urk. Uno pensaría que ya estaría acostumbrado a un cortejo brusco. Raella los superaba a todos por mucho. Lo que no se dijo fue que cualquier intento de su parte de huir de la capital fracasaría sin su ayuda. Él le miró la mano y le apretó la mano. Por favor, no lo intentes todavía. ¿Por qué no? Lo estaba poniendo a prueba, a pesar de su tono burlón, él podía percibir la pregunta candente que había en ella. Me atrevo a decir que matarías a cualquiera que se interpusiera en tu camino. Lo haría, respondió, firme en su convicción. Y todos los ejércitos que enviaran en tu contra, hasta que no quedara nada. Yo también sería visto como el villano y el mundo entero se volvería contra mí. Su hermoso rostro palideció. Lo había dicho en Roma. ¿Estás diciendo la verdad, no? Sí. Era más débil en esta encarnación, claro, pero solo por poco. Todavía podía correr más rápido que los caballos, triturar piedras con sus propias manos y dominar los elementos. Y eso sin el modo sabio, por no hablar de sus clones de sombra y sus creaciones más recientes. Si a eso le sumamos 3 dragones, tenía el potencial de quemar no solo Poniente, sino también esos y las tierras más allá. Bueno. Se abanicó la cara con una mano. Ahora me estás poniendo muy nerviosa. Es justo que yo te haga lo mismo, ¿no? Espera un segundo.
Demasiado tarde, y ella estaba demasiado cerca para que él pudiera escapar a tiempo. Ella puso una mano sobre su hombro y se inclinó. Su seseo rozó el lóbulo exterior de su oreja derecha mientras hablaba, dándole el beso más suave con cada palabra. Te anhelo, amado. Deseo tocarte, no en sueños, sino en el mundo de la vigilia, sentir tus labios sobre los míos, tus manos en mi cintura, gritar tu nombre a los cielos para que todos lo escuchen. Se estremeció un poco cuando ella se apartó. ¿Era posible enojarse solo con palabras? Si era así, lo había logrado. El hecho de que se contuviera pareció impresionarla mucho, porque se atrevió a besarle la mejilla. ¡Qué caballero! Sin embargo, mantengo lo que dije. Se enderezó y levantó la barbilla ligeramente. Sus ojos violetas reflejaron la luz del sol poniente y le prendieron fuego a la mirada. Esas chicas tontas pueden tener tu cuerpo, pero yo tuve tu mente y tu corazón primero. Por eso seré tu inolvidable primera. No pudo resistir la oportunidad de burlarse de ella. Aunque técnicamente no lo eres. Aún así. Resopló y le pisoteó el pie mientras caminaban. Por un momento reinó un silencio confortable. Por desgracia, no podía durar mucho tiempo. Las cosas buenas rara vez sucedieron. Hay algo más que deberías saber, dijo Raella de repente, casi sin venir a cuento, apretando los dedos alrededor de los suyos. Aerys ha estado buscando huevos de dragón. Naruto casi perdió el equilibrio y cayó de bruces en la arena. Afortunadamente, sus reflejos eran tan agudos en el sueño como en el mundo real y se recuperó de inmediato. Sin embargo, se le heló la sangre. ¿Él lo sabe? No, la joven reina negó con la cabeza. No sospecha nada. Si tuviera la más mínima inclinación, ya habría saqueado Rocca Casterly. Varys me aseguró que no tiene esos planes. Aunque. No le gustó ese tono. Aunque. Puede que esté usando a los Greyjoy para comprobar tus capacidades, continuó, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre el asunto. No podrás ocultarlos por mucho más tiempo, mi amor. Su cadera rozó la de él, lo que le hizo suspirar un poco. Están creciendo, ¿no? Kurama lo es, y rápido, pero aún no es lo suficientemente grande. Shukaku nació hace poco, por no hablar de Matatabi. Sus ojos se iluminaron. Ahora tienes 3 dragones. ¿Me olvidé de mencionar eso? Le había mencionado a Cersei simplemente. ¿Sí? Le dio una sacudida firme, lo que le provocó otra risa. Seguro que sí. Se calmó, levantó sus manos entrelazadas y le dio un beso rápido en los nudillos. ¿Cómo sucedió eso? Lo explicó en términos contundentes, aunque breves. ¿Crees que habrá más? 6 más, por lo menos. Ah, tus amigos con cola, supongo. Él asintió. Raella se estremeció. Las cosas buenas son buenas. Recuperándose rápidamente, sacudió la cabeza. Puede que ahora sean pequeños, pero supongo que no seguirán siendo así por mucho tiempo. Los dragones crecen rápidamente en compañía de otros. Ahora fue su turno de mirarla con una ceja arqueada, perplejo. ¿Has estado leyendo libros sobre Dragonlore, no? Ella resopló. Lo único que puedo hacer estos días es leer. Eso ya es el ejercicio. Pie, boca. No quise insinuar. Está bien, se inclinó hacia él a medio paso, aprovechando la oportunidad para acercarlo más a ella. Sé que no pretendías nada malo con eso. La ausencia hace que el corazón se encariñe más, en cualquier caso. Hará que nuestro gran reencuentro sea aún más dulce, siempre y cuando mi supuesto marido no se entere de nuestra existencia. Se burló. Aerys no es tan inteligente. Ese hombre está loco. Raella le pellizcó el brazo y le hizo hacer una mueca mientras hablaba. Puede que ahora lo sea, pero en su día fue brillante y ahora tiene poco que perder. Harías bien en no subestimarlo. Buen punto. Puede que estuviera loco y enfermo, pero eso lo hacía aún más impredecible. Ya había lanzado a los Greyjoy contra ellos, o al menos había hecho la vista gorda ante sus incursiones. ¿Quién sabía de qué más sería capaz el loco si lo provocaban o lo presionaban? No quería averiguarlo. Te pediría que no pierdas de vista a ese Greyjoy, le advirtió Raella. Los de su especie siempre han demostrado ser poco confiables. Y tú vigila a Aerys. Ella chasqueó la lengua y le acarició la mejilla. Déjame preocuparme por ese dragón vacilante. Soy muy sutil. Los Targaryen no eran precisamente sutiles. Lleva siempre contigo un cuchillo y mantén a Jaime cerca. Él te mantendrá a salvo. Me esforzaré por hacerlo. Ella soltó su mano. Supongo que es hora de irnos, entonces. Lo era. Deseaba que no fuera así, pero no podía seguir durmiendo así. Su voz lo atrapó mientras se giraba para irse. Nathaniel, espera. Hizo una pausa.
En un instante, ella estaba sobre él, ahuecando sus manos sobre sus mejillas, presionando su frente contra la de él. Su nariz rozó la de él, sus labios lo suficientemente cerca para besarlo. Sin embargo, no se inclinó. Me has dado consejos todo este tiempo, me has ayudado, me has protegido, incluso cuando no tenías motivos para hacerlo. Su voz era baja, fervorosa, pero extrañamente triste, tirando de su corazón. Permíteme impartirte un poco de sabiduría a cambio. Sé honesto con tu hermana, como yo soy honesto contigo. Mírala a los ojos, hazle todas las preguntas que puedas considerar y verás lo que surge. Si te ama, entonces lo hace. Si esto es lo que siente un enamorado novato, impulsado por la lujuria, entonces es un asunto diferente. Habla con ella, sé sincero con ella, o ambos vivirán para lamentarlo hasta el final de sus días. No te conformes simplemente como lo hice yo. De lo contrario, vivirás una vida de miseria. Ella le dio un golpecito entre los ojos. Ahora despierta. Así lo hizo. Pero solo por un momento. Cersei abrió los ojos sobresaltada. A su alrededor, no encontraba los confines reconfortantes de su habitación, sino algo completamente distinto. ¿Un bosque? ¿Por qué estaba en un bosque? Era un bosque precioso, no se equivoquen. Estaba lleno de vegetación exuberante y vivaz donde quiera que mirara, pero no era su hogar. ¿Estaba soñando? No recordaba haber visto nunca un lugar como ese. ¿Qué es este lugar? Esa es una larga historia. Cersei se giró, sorprendida cuando una voz la llamó detrás de ella. Nathaniel. Porque era su hermano, sin duda, pero se veía diferente, de alguna manera. Más fuerte, más alto que antes. Sus ojos eran más brillantes, su cuerpo casi parecía brillar con luz dorada, iluminado desde adentro. Nunca se había visto tan guapo como en ese momento. Esas extrañas marcas en sus mejillas, también. ¿Qué era esto? ¿Qué clase de brujería podría ser esto? Él había llamado a esto un sueño, sin embargo, ella era consciente de ello, así que eso debía significar. Oh. Muy bien. Si esto era un sueño, no quería despertar. Ni ahora ni nunca. Siéntate, le ordenó, señalando un trozo de césped cercano. Tenemos que hablar. Inmediatamente su corazón saltó a su garganta y se instaló allí. Y sin embargo, nunca se habían dicho palabras más dulces. Cersei se sentó instantáneamente. Rhaegar Targaryen consideró sus opciones. Estaba jugando a un juego peligroso y con grandes riesgos. Y sin embargo, los mayores riesgos a menudo traen consigo las mayores recompensas, ¿no es así? Si el padre no tomaba medidas para ayudarle a encontrar una novia adecuada, entonces tomaría el asunto en sus propias manos. Robándose, hizo chasquear las riendas y espoleó a su corcel hacia adelante. Pero en cuanto a dónde iba. Bueno. ¿Quién puede decirlo? ¿No eres mi hermano? Por supuesto, esa era la parte en la que se centraría. En cuerpo, sí, se aventuró con un suspiro, pero en alma, no. Naruto exhaló con fuerza, cerró los ojos y se apretó el puente de la nariz en un intento de ordenar sus pensamientos. A su alrededor, el sueño continuaba fluyendo una vez más, el bosque florecía con una vida vibrante mientras los últimos retazos de memoria se desvanecían como la niebla matinal. Cersei parecía un poco desconcertada por su respuesta. No la culpaba por su silencio. Después de todo, no se había limitado a contarle la historia de su vida, se la había mostrado. Cada año, mes, día, hora, minuto y segundo que podía recordar, cada uno de los cuales conducía a este momento. No se había limitado a mostrarle su pasado, sino que la había vinculado a él, a ella y a su mente por igual. Ella prácticamente había vivido su primera vida junto a él, y luego la mayor parte de su segunda vida además. Si sonaba exagerado, lo era. Pero no tenía otra opción. Era la única manera de hacer que la leona obstinada comprendiera realmente de dónde venía y, al comprender, ver. A diferencia de Rhaella, que estaba dispuesta a creerle basándose únicamente en lo que le mostraba, Cersei era mucho más desconfiada y naturalmente inclinada a la paranoia. Así que le mostró todo. Sí, todo. Lo que significa que ahora sabía sobre Rhaella. Cersei hizo puchero, con las manos cruzadas sobre su regazo donde estaba sentada. Al menos no te has acostado con la reina dragón antes que yo. Naruto parpadeó, desconcertado por un momento. ¿Cómo había? Cierto, ella todavía estaba en su cabeza, ¿no? El mejor remedio es ese. Con un rápido pulso de chakra, cortó el vínculo entre ellos, notando su mueca de dolor, pero permitió que el sueño persistiera sin cesar. Cersei hizo un pequeño puchero ante eso. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Me gustó mucho poder escuchar tus pensamientos. ¿Sabes por qué? La reprendió con severidad.
Estoy acostumbrado a tener solo una persona en mi cabeza. El zorro, sí. Su sonrisa era brillante. ¿Podré entender a Kurama ahora? Se encogió de hombros, sin estar del todo seguro. Lo que había hecho no tenía precedentes. Nunca había dejado que nadie entrara en su cabeza antes. Al menos, no voluntariamente. Tal vez le permitiera comprender lo que decían los dragones Biju, en lugar de sus chillidos emocionados, y a menudo enfadados, y sus ruidos chirriantes. Pero ese era un tema para otro momento. Todavía tenían que abordar. La chica Hyuga, dijo Cersei de repente, sin venir a cuento, agitando una mano, incapaz de recordar su nombre, todavía nadando en los recuerdos que él le había dado. Ella te amaba, creo. Hyuga. Ah, cierto. Siempre había alguien mirándolo fijamente, ¿no? Muchos de sus recuerdos estaban desgastados, algunos de ellos incluso medio olvidados debido a su segunda vida. La mente humana solo puede recordar hasta cierto punto, pero recordaba vagamente a una chica de ojos pálidos que apenas le hablaba. Se burló, silenciosamente incrédulo. ¿Quién, Hinata? No, de ninguna manera. Ella me tenía miedo, siempre se ponía roja y se desmayaba cuando yo estaba cerca. Siempre apartaba la mirada de mí, también, ¿eso es lo que crees? Por supuesto, dijo, dudándose mientras lo decía. ¿Qué te hace pensar que estoy equivocado? Cersei sonrió con tristeza. Una dama siempre lo sabe, y yo conozco la mirada del amor no correspondido. Está bien, tal vez tenía razón, pero Hinata. ¿Con él? De ninguna manera. Él negó con la cabeza. Me habría dado cuenta si ella sintiera algo por mí. Ella frunció el ceño. No puedes ser tan tonto. Te has acostado con 3 mujeres. ¿Cómo no te diste cuenta? Oye, ahora, levantó una mano para evitar su discurso, me gusta pensar que me he vuelto un poco más inteligente desde mi primera vida, ya sabes. Claramente no es suficiente, si no te das cuenta estás rompiendo el corazón de una chica enferma de amor. ¿Amar? ¿Había dicho Hinata algo así alguna vez? De ninguna manera. Lo habría recordado. Se presionó un dedo en la frente, tratando de recordar algo. Cualquier cosa. Finalmente, un recuerdo turbio emergió, desgastado y desvanecido por el tiempo y los años transcurridos. Te amo. Ella le había dicho esas palabras, justo antes de que Pain le clavara una estaca de hierro en el corazón. Poco después se volvió loco, se entregó a Kurama y casi se volvió loco. ¿Cómo pudo olvidar algo así? ¿No le había cogido la mano también después de que Neji murió? ¿Cómo lo olvidé? Detener. Era el pasado. Concentrarse en ello solo le traería dolor, diablos, le estaba causando dolor ahora. Basta, dijo, y cortó el aire con la mano. Te soy sincero, lo mínimo que puedes hacer es ahorrarme tus juegos. ¿Juegos? Él esperaba una risa desdeñosa, la que a menudo recibía de ella cuando eran niños. En cambio, ella sacudió la cabeza y suspiró. Nathaniel, te digo esto, querido hermano, porque prácticamente tuve que golpearte en la cabeza para expresar mis sentimientos. Claramente esa chica se perdió algo. No tengo esas intenciones. Bien, entonces. Momento de la verdad. ¿Y esas intenciones son? Ella parpadeó y se acercó un poco más a él. Pensé que eso era bastante obvio. Él no se movió, ni siquiera cuando ella apoyó la cabeza en su hombro. Si mamá y papá se enteran, se pondrán furiosos. Cersei lo miró, parpadeando a través de sus largas pestañas. No si te conviertes en rey. Puso los ojos en blanco. Eso parece que me lo está diciendo todo el mundo últimamente. Piénsalo, le tomó la mano y acarició la suya con los dedos. Cuando depongas a Aerys y poseas la corona, tu palabra será verdad y ley. Tendrás dragones. Todo Poniente se inclinará ante ti. Podrás hacer lo que quieras, cuando quieras, y con quien quieras. Mirando sus manos entrelazadas, luchó por descifrar el nudo enredado de emociones en su pecho. Pero no tengo corona ahora mismo. Lo harás, le acarició el hombro con la nariz y se le aceleró un poco la respiración. Quizá no hoy ni mañana, pero pronto. Tú estás destinado a esto. Entonces, la decisión era suya. Ella estaba poniendo la responsabilidad de elegir sobre él, como si eso hiciera las cosas más fáciles. ¿Me amas? La pregunta pareció desconcertar a Cersei. Frunció los labios y dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que sí. No, la tomó por los hombros y la mantuvo a la distancia de sus brazos. ¿Me amas? No como a un hermano, sino como a un joven. Cersei se quedó muy quieta. Cuando finalmente habló, su voz sonó terriblemente baja. ¿Me estás rechazando? Se veía tan pequeña. Tan herida. Tan triste. Él se mantuvo firme.
No voy a hacer nada y no lo haré hasta que me des tu respuesta. Ella se quedó mirando con tristeza su regazo y, exasperado, él cambió de táctica. ¿Qué te parece, entonces? ¿Es amor o lujuria lo que sientes por mí? Eso provocó una mejor reacción en ella. Quiero estar contigo. ¿Pero por qué? Presionó. ¿Por qué? Le dio una palmada en el brazo, indignada. ¿Por qué no debería decírtelo? Porque eres todo lo que quiero ser. Porque tienes poder. Porque haces que el mundo se doblegue a tu voluntad y al infierno con las consecuencias. Porque he llegado a adorarte y a lamentar mis errores. Porque quiero estar contigo y tener tú. Su garganta se cerró, ahogando sus palabras en un sollozo, pero él pudo adivinar el resto. Cersei quería tener hijos. Sus hijos. Con él. Eso complicó las cosas. No era solo lujuria sin sentido, entonces. Ella tomaba té de luna para eso. Pero la idea de traer una vida a este mundo, o criar a un pequeño. Bueno, eso no surgió de la lujuria en absoluto. ¿Por qué el amor era tan complicado? Yo, creo que esto es amor. Cersei se dio una palmada en la cara, exigiendo su atención mientras murmuraba para sí misma. ¿Es esto lo que sintió esa chica Hyuga? Pobrecita. Si tan solo hubiera sido más atrevida. Miró entre sus dedos y le dedicó una pequeña sonrisa tímida. Por otra parte, si lo hubiera sido, probablemente no estarías aquí. Supongo que es su pérdida. La idea lo alarmó. Le gustaba esta vida. En realidad, le había cogido cariño. Tenía amigos aquí. Familia. Estaba avanzando hacia algo grandioso, un logro con el que su antigua vida no podía compararse. ¿Ocaje de una aldea, dices? Bah. ¿Qué era eso comparado con el rey de un continente? Porque ese sería su destino si las cosas continuaban por ese camino, por mucho que se resistiera a admitirlo. Tarde o temprano, Aerys tropezaría, haría algo estúpido y comenzaría una guerra contra ellos. Una vez que tuvieron una causa justa. ¿Me amas? Chica inteligente, distrayéndolo y volviendo su propia pregunta en su contra. Se quedó pensando en su no hermana durante un largo momento. Ya no eres tan molesta como antes. Nathanael. Lo siento. Fue muy divertido burlarse de ella. Sinceramente, te encuentro frustrante, exigente y, a veces, un poco mandona. Sus hombros se hundieron y su cabeza con ellos. Parecía que iba a estallar en lágrimas. Pero. Cersei giró tan rápido que, si este fuera el mundo real, seguramente se habría provocado un latigazo cervical, tal vez incluso se habría roto el cuello. Creo que te deseo, después de todo, admitió, observando cómo sus ojos se abrían ligeramente. La tú actual. La tú honesta. Me descubro pensando en ti, incluso cuando sé que no debería. Incluso ahora hay una parte de mí que quiere inmovilizarte en una cama y arruinarte. Porque te ves tan condenadamente deliciosa. Ups. Hacía tiempo que no se comportaba de esa manera. Cersei se estremeció un poco y, a juzgar por el rojo que tenía en la cara, no era para nada una mala señal. En el futuro, no tienes que conspirar, maquinar y apuñalar por la espalda para llamar mi atención. Se acercó y tomó su mano libre entre las suyas. Solo háblame, ¿de acuerdo? Somos familia. Te escucharé. Si tienes quejas, exprésalas. No te pongas furiosa porque piensas que te estoy ignorando. No es así. Ella parpadeó. Junta. Término de mi mundo. No lo entenderías. Ella presionó su frente contra la de él, sollozando un poco. Hermano tonto, te escapaste de mí una vez. ¿Quién puede decir que no lo harás otra vez? Te prometo que no lo haré, no sin hablar contigo. Toma. Hizo un gesto con la mano e hizo que el sueño se retorciera, desterrando el bosque animado y reemplazándolo por algo mucho más familiar. Su dormitorio. Cersei vio la cama de inmediato y se puso rígida, sus ojos se dirigieron a los suyos, luego a la cama, y de nuevo a él. Ahora. Comenzaremos despacio, le aseguró. Por eso estamos teniendo esta conversación aquí, donde no podemos causar problemas. Considéralo una prueba. Parpadeó, desconcertada por la terminología. ¿Qué significa eso? Estás usando todos estos términos extraños. Considérelo práctica. Oh, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se puso rojo cuando el significado completo de sus palabras se hundió en ella como el ancla de un barco. Oh. Entonces eso significa. Habrá reglas. Le advirtió rápidamente. No pautas, sino reglas reales. ¿Entiendes? Su cabeza se movió. Debemos comportarnos con normalidad en público, continuó. No podemos revelar nada. Lyanna y las damas ya saben cómo me siento. Y confío en que ellos se callen. No el resto de Roca Casterly.
¿Quedó claro? Otro asentimiento, más rápido que el anterior. Quizás pueda prepararnos un disfraz temporal si estás tan decidido a salir en público. ¿Cómo es eso? Él usó casualmente un jutsu de transformación delante de ella, asumiendo la apariencia de un viejo amigo antes de volver a cambiar. Cersei emitió un extraño ruido, entre una risita nerviosa y un grito triunfal. Me gustaría. Puedo ser paciente. Seré buena. Naruto suspiró. Las cosas que hacemos por quienes amamos. Sé que les pido mucho, pero este es el precio. Si nos atrapan ahora mismo, correremos el riesgo de desestabilizarlo todo. No solo la alianza que hemos construido, sino también nuestra causa. En el futuro, las cosas serán diferentes. La gente podrá mover la lengua y chismear todo lo que quiera una vez que estemos en el poder, hasta entonces, ahora ella sonreía, casi como una niña. ¿Nosotros? Él resopló. No leas eso. Dijiste que nosotros. Naruto se puso de pie y arrastró a su descarada hermana hacia él, sin querer darle más cuerda para colgarlo. Por fin, Cersei miró hacia la cama y dudó. ¿Duele la primera vez, no? Esto es un sueño. No lo será si no lo permites. Nada de lo que sucede aquí altera la realidad. No, a menos que él lo permitiera, por supuesto, pero no diría eso. ¿No eres tan poderoso entonces? Oye, hermana mía. Aún así, ella vaciló. Con paciencia, tomó a Cersei de la mano y la condujo de vuelta a la cama. Ella se lo permitió, luciendo como una leona ansiosa mientras se sentaba a su lado, lista para atacarlo si la asustaba. Esta era la verdadera ella, sin esa brillante bravuconería o falsa confianza que demostraba en público. Sola, sin miedo a las miradas indiscretas o a que la descubrieran. Sin estar envenenada por la paranoia o el miedo o simplemente por el exceso de vino. Solo ellos dos, ella podía ser ella misma. A él le gustó. Cersei. Levantó la cabeza de golpe, pero no dijo nada. No se atrevía en absoluto, aunque solo fuera por miedo a decir algo inapropiado que lo molestara o, peor aún, a ponerlo en su contra. Pero no podía hacerlo. Él le tocó la mejilla con una mano, apoyó la otra sobre su rostro y, con cuidado, acercó sus labios a los suyos. Su beso fue diferente a la última vez. En el sueño, él era el que tomaba la iniciativa, dejando que sus labios se quedaran sobre los de ella, provocando un pequeño ruido, solo para retirarse. Ella gimió descontenta, pero él no le dio la oportunidad de protestar y, en cambio, comenzó a besarla en la cara, luego en la barbilla y luego en el cuello. Pronto, ese gemido se convirtió en un jadeo, un gemido ahora mientras él profundizaba aún más, excitándola aún más. Apenas había llegado a sus pechos cuando ella cobró vida en sus brazos. Prácticamente se lanzó a su regazo, prácticamente lo derribó en su prisa por llegar a él. Le rodeó la cintura con una pierna mientras sus dedos se clavaban en su espalda y, de repente, fue su turno de jadear de sorpresa. Está bien, tal vez la había molestado demasiado. Usando su propio cuerpo como palanca, arrastró su rostro hacia el suyo, besándolo con avidez, lo cual él correspondió con igual deseo. Se sentía bien soltarse. Dejar de contenerse. Escucharla jadear su nombre, rogándole que la tocara. Sacarla de ese vestido antes de que se lo arrancara por completo. Sus dedos encontraron primero el cordón de su vestido y lo desabrocharon ágilmente, dejándolo caer por su cintura, dejando al descubierto sus pechos para él. La inmodestia no la detuvo. Se subió la falda con una mano y buscó a tientas sus pantalones con la otra. En algún momento entre el desgarro de la tela, ella terminó encima de él, prácticamente sentada en su regazo. A pesar de todo su fervor, ella no tenía experiencia en eso. Él no. Ya no. El resultado nunca estuvo en duda. Ambos se volvieron locos. Felicidad carnal. Cersei se despertó al amanecer, intacta, sintiéndose más descansada que en años. También algo dolorido. Eso era un poco preocupante. Era como si él hubiera estado allí y ella estuviera muy mal, devastándola. Sin embargo, no estaba a la vista. Todavía podía sentir sus persistentes caricias, sus besos, volviéndola loca, pero físicamente estaba intacta. Mentalmente, sin embargo. Fue una bendición. Cada toque, cada caricia, todo en realidad. Cersei se deleitó con ello, contenta de estar despierta quizás por primera vez en su vida. Al principio, ella había dudado, la ansiedad se había apoderado de su deseo. Pero con el tiempo, el miedo había dado paso al deleite y el dolor se había convertido en placer. Tantas posiciones, tanto tiempo. Mientras sus cuerpos dormían, sus mentes eran una sola, sus espíritus estaban entrelazados. Habían explorado cada centímetro del otro en su sueño, sin dejar al mundo despierto más que eso.
Incluso ahora recordaba la absoluta depravación carnal de todo aquello. Sentada en su regazo, a horcajadas sobre él, gritando de éxtasis mientras él la tomaba por detrás. Tal vez fuera una pálida imitación de lo que haría en el mundo real, pero ella podía ver la necesidad de hacerlo. Esto saciaría su sed por el momento. Después de todo, si los descubrían antes de que él se convirtiera en rey, habría un escándalo. Incluso cuando él tomara el trono de hierro, ella se aseguraría de que así fuera. Las lenguas se moverían ante la idea de que él apostara a su hermana. Por no hablar de sus otras amantes. Quizás fue egoísta por su parte. Quizás debería dejarlo ir. Quizás ella era la que estaba equivocada. Pero ella ya había renunciado a tanto. Ella le había dado una última oportunidad de marcharse, y él se había negado. Ella ya no podía negarse más aquí. Jaime tuvo suerte. Pudo hacer su juramento de castidad. Olvídense de cualquier deseo. Ella no tuvo tanta suerte. Mientras él estaba cabalgando, como era un caballero, ella prefería los placeres mucho más carnales. Disfrutaba de la compañía de Nathaniel, pero ¿era lujuria? ¿O era amor? Al final, no tenía respuesta. El tiempo lo dirá. Ella sonrió a pesar de sí misma, anhelando ya el próximo sueño. Una sonrisa lenta y soñolienta tiró de sus labios carnosos. Ella se quedó holgazaneando en la cama todo el día. Y el tiempo siguió avanzando. Los asaltantes Greyjoy nunca tuvieron ninguna oportunidad. Desde Cornualles hasta Crackheal, todos fueron atacados. En el lapso de unos pocos meses, fueron expulsados del oeste y arrojados de nuevo al mar. Y una vez que estuvieron, los barcos navegaron hacia las Islas del Hierro. Sería una masacre. ¿Pero para quién? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Las Islas del Hierro nos llamaban. Naruto no disfrutaba del asalto que se avecinaba, aunque solo fuera porque sabía que habría bajas. Hombres perderían la vida. Hombres buenos, hombres honorables, tanto del norte como del oeste. Habría muertes. No podría evitarlo. A pesar de todas sus habilidades y su capacidad de curación, no podría estar en todas partes a la vez. Podía estar cerca, claro, pero no era perfecto. Ni siquiera él podía curar la muerte. Peor aún, los hijos del hierro sabían que iban a venir. Tampoco podían evitarlo, dado que prácticamente los habían arrojado de nuevo al mar. A estas alturas ya debían saber lo que les esperaba. Hasta un ciego podía ver lo que estaba por venir. Probablemente se habían fortificado y atrincherado para un costoso asedio. Por desgracia, los dragones no estaban preparados para el combate. Bueno, Kurama podría lograr un vuelo con él gracias a su determinación y nada más, pero Shukaku y Matatabi todavía eran lamentablemente pequeños considerando lo recientemente que habían nacido. Les daba chakra todos los días para acelerar su crecimiento, pero no se podía negar que el ex-zorro estaba creciendo más rápido que todos ellos. Tal vez tenía algo que ver con su vínculo. O tal vez los dragones simplemente prosperaban durante la guerra. ¿Quién podría decirlo? De todos modos, no podían darse el lujo de revelarlos todavía, no con tanto en juego. Pronto se encontró ante otra sorpresa. Tywin se quedó atrás. ¿Quieres que lidere el asalto? Lo haré, su padre permaneció implacable como siempre desde detrás de la mesa, para su disgusto. Has demostrado tu valía en la batalla y los hombres confían en ti. Este será tu primer mando militar sin mi guía. Confío en que no me decepcionarás. Esta iba a ser su última sesión de estrategia antes de partir. Claro. Genial. Sin presiones. Trago. ¿Quién sabe? El mayor de los Lannister soltó una risa desgarradora. Si te portas bien, los bardos pueden tener una o dos canciones nuevas para el final de esta campaña. No, gracias. Las lluvias de Castamere fueron suficientes. No necesitaban una nueva canción. Los Greyjoy sabrán que vienes, su señor padre apoyó una mano sobre el mapa, indicando una serie de posiciones marcadas, lo que lo obligó a seguir su mirada. Supongo que ya habrán fortificado Old Wikipique contra nosotros. Será una batalla muy reñida, tanto en tierra como en el mar. Pero hemos ganado nuevos aliados propios, trazó con un dedo severo más allá de las Islas del Hierro, trazando el borde de la bahía. Los Greyjoy están solos, con pocos aliados. Además, han irritado tanto a los Arlau como a los Magister con su incesante belicismo. Espero que ambos se alegren de librarse de ellos, si tienen la influencia adecuada. Una ceja rubia se arqueó. ¿Influencia que ya has aplicado, no? Es posible que haya escrito algunas cartas. El otro se levantó y se le unió. ¿Qué les ofreciste? Tywin lo miró estoicamente. Victoria. ¿Qué más? Maldita sea, papá daba miedo.
Genial, no hay presión, se pasó una mano por el pelo y miró las piezas que se alineaban frente a ellos con un suspiro. ¿Cuántos hombres vamos a poner en esto? Tywin chasqueó la lengua. ¿Por qué hacer preguntas cuyas respuestas ya conoces? ¿Tantos, eh? Bien. Empecemos. La bahía de Iron Man no es tan impenetrable como los hijos del hierro quieren hacernos creer. Es vulnerable aquí y aquí. Tywin señaló varios puntos de interés, cada uno de los cuales se aprendió de memoria. Un bloqueo sería prudente, pero no tenemos los números para ello. Además, los hijos del hierro son saqueadores y asaltantes, sus marineros superan a los nuestros. Debes atacar rápido y con fuerza. Tómalos por sorpresa antes de que puedan reaccionar. Sospecho que tu astuto Greyjoy puede tener algunas ideas. Solo pensar en Euron le dejaba un sabor amargo en la boca. El viscoso Kraken se había vuelto útil. Demasiado útil, dirían algunos. Euron mencionó algunos, admitió con pesar, mientras pasaba un dedo por el mapa. Ninguno de ellos me gusta. Cuéntame algo de ellos entonces. Lo hizo. Brevemente y concisamente, sintiéndose sucio después. Tywin no lo juzgó por ello. Ya veo. Te pediría que lo mantuvieras limpio, pero la limpieza no gana guerras. Con una mueca, tomó una copa de la mesa y bebió. Maldita sea. Era solo agua. Hubiera preferido vino. En eso estamos los dos de acuerdo. Bien. Estás aprendiendo. El honor estaba muy bien hasta cierto punto, hasta que te mataba. Los Stark aún no habían aprendido esa lección. Tal vez lo hicieran en el futuro. Lord Rickard había demostrado ser flexible a la hora de proteger a Lyanna. Con un poco de suerte, sus banderizos también aprenderían a doblarse, preferiblemente antes de que se rompieran. Dime, preguntó de repente su señor padre, sin venir a cuento, ¿esa mujer sin rostro tuya sabe nadar? Esta vez no pudo ocultar su sonrisa. Nymeria puede, y muy bien. ¿Puede ahora? Antes no podía. ¿Cuándo aprendió? El calor le subió a las mejillas. Yo le enseñé. El sexo en la playa fue genial y todo, pero hacerlo en el agua fue un placer en sí mismo. Tywin se dio cuenta, con la mirada tan aguda como siempre. HRRM. Solo ten cuidado de no hacerte con un bastardo de ella todavía. Aunque. A pesar de. Tal vez los Lannister podrían beneficiarse de una familia de marca. Naruto casi se atragantó con el vino y tuvo que darse golpes en el pecho para poder tragar. Disculpa. Tranquilízate, le reprendió Tywin. Tenemos más trabajo que hacer antes de que acabe la noche. Tu viaje comienza mañana, ¿o lo has olvidado? Alegría de alegrías. El señor de Roca Casterly volvió a tocar con el dedo el mapa, señalando la fortaleza de los Greyjoy. Que Jon es, con diferencia, el más sabio de los Greyjoy, fuerte y rápido. Era pacífico y cauteloso, y quería neutralidad. Es una lástima lo que ha sido de él, la verdad. ¿Cómo es eso? Tywin lo miró con severidad. Hubo un tiempo en que quiso reformar a los hijos del hierro, para convertirlos en una casa de poniente. Estuvo hablando conmigo al respecto y acepté sus ofertas. Los recursos de las Islas del Hierro habrían sido una gran ayuda para nosotros. ¿Podrían haber enviado a Cersei allí? Su padre nunca lo había mencionado. ¿Qué pasó? Sospechaba la respuesta, pero su padre se limitó a confirmarla. Aerys, tras una pausa, se encogió de hombros. O tal vez que Jon haya sido usurpado por uno de sus hijos. Tenía muchos de ellos. Había dado a entender que ya no lo hacía. ¿Me atrevo a preguntar qué fue de ellos? Euron se unió a nosotros, Tywin contó con los dedos mientras hablaba, devorando uno tras otro. Aeron fue asesinado durante la batalla de Lannisports. Solo quedan Victarion y Balon, y sospecho que es este último quien lidera a los Greyjoy ahora. Mátenlos y el Kraken se derrumbará. Naturalmente, existe el riesgo de que esto sea obra de que Jon y nos esté llevando a una trampa. Cierto. Después de todo, más vale prevenir que curar. No le gustaba la idea de arrasar una casa y derribar sus torres, pero no podía negar que los Greyjoy habían empezado con esto. No importaba si los habían empujado, provocado, amenazado o coaccionado. Eran enemigos. La sangre del oeste corría por el río. Y el oro ardía al rojo vivo. Los ahogaría en él. Los Lannister pagaron sus deudas. De una forma u otra. Rhaegar siguió cabalgando. Su destino estaba a la vista. En silencio, rezó para que todo saliera bien. Algo se agitó en las profundidades del océano. Viejo y antiguo. Se despertó. Euron se congeló en el acto de afilar su espada, el acero se le escapó de las manos cuando una visión lo tomó entre sus dientes.
Sentidos agudizados por la magia le susurraron al oído una terrible advertencia de lo que estaba por venir. Una sonrisa irónica tiró de la comisura de su boca, cuidadosamente oculta tras una mano. Abrió los ojos, se agachó, recuperó su arma y comenzó de nuevo. Ahora bien, ¿no es esto interesante? Amaneció y con él llegaron las agridulces despedidas. ¿Tienes que irte? Naruto se paró en el muelle y miró a Tyrion, reprimiendo una sonrisa melancólica ante las súplicas de su hermano menor. Sabes que no puedo quedarme. Ah, pero era un niño, y los niños, como él sabía, no se dejaban disuadir tan fácilmente. Nymeria va contigo. La mujer sin rostro ya estaba a bordo del barco, esperándolo, sin duda poniendo los ojos en blanco. Nymeria puede pelear. Tyrion se sintió muy angustiado al verlo partir, pero no podía ir con ellos. Cersei tampoco. Ella lo comprendía. Tyrion no lo hizo. Te llevarás al perro. Porque el perro también puede pelear, mejor que la mayoría en eso. Ella y Lyanna también necesitan quedarse aquí. Nadie sabe que están en Roca Casterly. Se arrodilló y abrazó a su hermano antes de que pudiera pensar en protestar nuevamente, sosteniéndolo cerca para susurrarle al oído. Dejaré los dragones a tu cuidado mientras estoy fuera. ¿Puedo confiar en ti con ellos? La mirada de Tyrion se iluminó. Los mantendré a salvo. Tienes mi palabra. Se puso de pie, revolviéndose el pelo distraídamente mientras caminaba. Sé que lo harás. Había dejado atrás contramedidas en caso de que alguien intentara algo, pero cualquier cosa que aumentara la confianza del pobre Tyrion era una bendición a sus ojos. Después de todo este tiempo, se había convertido en muchas cosas, pero la estupidez no era una de ellas. Si Aerys realmente estaba detrás de esto, podría intentar atacar a Roca Casterly mientras él no estaba. Había hablado largo y tendido con Kurama y Shukaku sobre cómo podrían evitarlo, y Matatabi había ofrecido su propia opinión. Si un dragón viniera a llamarlo, algo poco probable. Se llevaría una desagradable sorpresa. Ella se acercó a él, con las manos entrelazadas delante de ella, reclamando su atención. ¿Volverás, confío? Él arqueó una ceja y le preguntó, ¿dudas de mí? Ella tomó sus manos entre las suyas y las apretó. Nunca. Cersei se acercó a él y le besó la mejilla con fuerza, como lo haría un hermano. Ten cuidado, hermanito. Podría decir lo mismo de ti. Sigue con tus lecciones de espada mientras yo no esté. Su sonrisa era radiante. Quizás pueda vencerte cuando regreses. Lo dudaba mucho, pero no había daño en seguirle la corriente. Por último, pero no por ello menos importante, apareció Lyanna. Vio la chispa en sus ojos y supo de inmediato que tramaba algo, aunque no necesariamente qué. Pronto obtuvo la respuesta cuando ella lo tomó de la cara y lo besó con fiereza, profunda y apasionadamente, casi provocando que cayera al agua antes de que pudiera contenerse. Muchos nórdicos y habitantes de las tierras occidentales vitorearon desde los barcos. Su rostro se puso rojo y se puso aún más rojo cuando los labios de Lyanna rozaron el lóbulo exterior de su oreja. Vuelve a mí, susurró. Te veré en tus sueños. Espera, ¿cómo supo ella sobre? Joanna Lannister fue la siguiente, lo tomó brevemente en sus brazos y lo abrazó fuerte. Ten cuidado, mi querido muchacho. Él suspiró contra ella. Madre, ya no soy un niño. Aún así. Deja de mimarlo. Tywin era demasiado severo para mostrar ese afecto de forma tan evidente, pero le puso una mano en el hombro. Ahórrate el viaje. Joanna le dio un fuerte codazo en las costillas hasta que él capituló y le dio un fuerte abrazo. Para alguien como Tywin, significaba mucho. Por supuesto, eso significaba que Tyrion tenía que agarrarse a su pierna, lo que le dio a Cersei una excusa para retorcerse hacia su costado. Se deleitó en el cálido momento familiar, deseando que nunca terminara. Demasiado pronto, lo hizo. No os preocupéis, mis señores y señoras, dijo Euron pavoneándose, balanceando los brazos a los costados. Estará bien. Me aseguraré de ello. Todos lo miraron con enojo, pero no podía culparlos. Hasta el momento, el Greyjoy había demostrado ser confiable, de manera preocupante. No había habido trucos, ni trampas, ni giros ni vueltas. Había sido un verdadero modelo de lealtad y virtud, todo lo que un Greyjoy no era. Y ahora estaba allí, prometiéndole protegerlo. ¿Qué estaba tramando? Cersei siseó. Si le tocas un pelo de la cabeza, Euron rió suavemente. Ni lo pienses. No había nada más que decir. Con una última mirada persistente y un adiós, agarró a Euron del brazo y lo arrastró lejos. Desde allí abordaron el buque insignia y en cuestión de momentos despegaron. La invasión comenzó. Movimiento. Barcos acercándose. Los sintió en lo profundo. Algo lo llamó. Hambre.
presa, alimento. Avanzaron a buen ritmo hacia las Islas del Hierro. Mejor de lo que jamás se había atrevido a soñar que fuera posible. Con el viento en las velas y el mar en calma, prometía ser un viaje tranquilo. Bastante preocupante, eso. En su experiencia, no existía nada parecido a un viaje pacífico, ni siquiera en caso de invasión inminente. Los hombres del norte no serían de mucha utilidad en el agua. La mayoría de los soldados tampoco, razón de más para desembarcar y desembarcar rápidamente. Las armaduras no significaban nada contra el mar. Su viaje tenía que ser rápido, veloz y eficiente para atacar al mismísimo corazón del enemigo, antes de que todo estuviera perdido. Pasé un día en tranquila soledad, sin otra compañía que la sal del mar. Un segundo pasó en relativa paz y al mismo tiempo divisaron una manada de delfines. Cuando llegó el tercero, se encontró cada vez más inquieto. Incluso con su barco a la cabeza de la flota y sin ningún refugio en mar abierto, todavía esperaba una emboscada. En cualquier momento verían velas en el horizonte, o algún dragón recientemente domesticado. El sabio sabía que había suficientes huevos por ahí, bajaría en picado desde las nubes para reducir su flota a cenizas. Cuando no aparecieron tales amenazas ni se manifestó ninguna locura, se sintió aún más nervioso. Euron no ayudó en nada con su sonrisa petulante y las constantes garantías de todo estará bien. Para él era fácil decirlo. No podía decir si estaba siendo su habitual servilismo o si realmente creía que. Algo sacudió el barco y lo hizo tambalearse hacia adelante. ¿Qué demonios? Imposible. No había arrecifes a esa distancia y las Islas del Hierro, aunque visibles en el horizonte, todavía estaban bastante lejos. ¿Y qué? Euron tarareó pensativamente, apoyándose con cuidado en el mástil. Quizás quieras mirar hacia abajo. Una punzada de terror se apoderó de él. A regañadientes, hizo lo que le sugirió el hombre y miró hacia las profundidades aladas. En las profundidades se oía un movimiento demasiado rápido para que pudiera verlo bien. Creyó ver una sombra, una ondulación en el agua que no tenía nada que ver con los oídos. Parpadeó y se frotó los ojos con ambas manos. Entre un parpadeo y otro, el ojo gigante de una criatura me miró a través del agua. Exclamación de cierre. Naruto retrocedió. Se recuperó ahora, cuando lo reconoció. Espera. Sabía que esa mirada. Uno de los marineros lo vio, gritó y lo apuñaló con su lanza. Serpiente marina. Mátala. Naruto maldijo. No, idiota. Espera. Demasiado tarde, la lanza se deslizó hacia la frente escamosa de la bestia. Un ruido bajo y sonoro sacudió el mundo. Y eso, como dicen, fue todo. El agua estalló. Duin había tenido razón en una cosa. Lo que siguió realmente daría lugar a una excelente canción. Los mares hervían. Un gran batir de olas hizo que los barcos se tambalearan, con sus quillas que crujían como bestias heridas bajo la furia de la tormenta. La espuma salada azotaba los rostros de los marineros que se atrevían a mirar desde sus cubiertas, con los ojos abiertos de par en par por el asombro y el terror. El aire olía a salmuera y sudor, a desesperación y a algo más oscuro. El olor del terror, espeso y empalagoso. Arriba, el cielo había estado despejado apenas unos momentos antes, pero los cielos mismos retrocedieron ante la presencia de la cosa debajo de las olas. Un viento aullante atravesó la flota, doblando los mástiles y partiendo a los estandartes como si fueran ramas quebradizas. Nubes negras como la fragua de un herrero se agitaban en lo alto, atraídas como por una mano invisible, un heraldo cósmico de la bestia que ahora se alzaba del abismo. Un leviatán. Un terror de las profundidades, del que hablan las antiguas canciones de los marineros y los cuentos susurrados en torno a los fogones de los borrachos. Un dragón, pero no uno de fuego y cielo. Era un dragón del abismo, un ser de agua y sombra, monstruoso en su circunferencia y sobrenatural en su poder. 3 colas colosales azotaban el mar agitado, cada una de ellas tan gruesa como los mástiles de un buque de guerra, lanzando géiseres de agua marina hacia el cielo como columnas líquidas de la perdición. Su caparazón, del color del bronce envejecido, estaba incrustado de percebes, picado y marcado por incontables batallas libradas en las profundidades ennegrecidas. Cada grieta, cada imperfección irregular en su piel, hablaba de su largo reinado bajo las olas. Su boca, un abismo enorme bordeado de colmillos dentados, se abría de par en par, brillante, glotona, el abismo había cobrado forma. Soltó un rugido que hizo temblar el aire, haciendo temblar los huesos de todos los hombres, ahogando los gritos de los marineros que agarraban sus armas y rezaban a dioses que hacía tiempo que habían apartado la mirada.
Y allí, sobre su espalda acorazada, aferrado a las crestas de su columna vertebral como un insecto desafiante antes de una tormenta, estaba Nathaniel Lannister. Las flotas de Stark y Lannister se balanceaban como madera a la deriva en el torbellino de la furia de la bestia. Soldados y marineros por igual permanecieron paralizados, agarrando cuerdas y barandillas con los nudillos blancos de terror. Algunos murmuraron oraciones a los 7, a los dioses antiguos, a cualquier cosa que pudiera escucharlos en esa hora de locura. Otros simplemente observaban, con la lengua trabada en un horror mudo, con la mente incapaz de comprender la locura que se desarrollaba ante ellos. Incluso Euron Greyjoy, el loco capitán del silencio, se encontraba en la proa de su temible buque de guerra, con su siempre presente sonrisa vacilante. Sus ojos azul marino, llenos del hambre de un hombre que había cortejado a la muerte y bailado con monstruos, brillaban con algo cercano a la reverencia. Él no se acobardó ante la bestia. No, sonrió como solo un hombre completamente perdido en la razón podía hacerlo. Él vio divinidad donde otros veían fatalidad. Y en el corazón de la tormenta, moviéndose con la gracia temeraria de un hombre que hacía tiempo que había dejado de lado el miedo, Naruto permaneció firme. El leviatán se sacudió, retorciendo su inmensa figura y enviando torrentes de agua marina en todas direcciones. Los cielos mismos retrocedieron ante su poder. Pero él solo se mantuvo firme. Sus dedos, ensangrentados por el esfuerzo, se aferraron a las crestas blindadas de su caparazón, sujetándolo. Su cabello dorado, resbaladizo por la sal y el rocío, se le pegaba a la frente, pero sus ojos ardían con un fuego que ni siquiera la tormenta podía apagar. Su mano libre se extendió hacia adelante, no en busca de un arma, ni de un salvavidas, sino del ojo de la bestia. Un enorme orbe carmesí, del tamaño de una campana de catedral. No era el ojo de una bestia sin mente. Era antiguo, profundo. Una ventana a algo vasto y terrible. Una inteligencia que había dormido durante eones, esperando. Observando. Y en ese momento, cuando ese gran y terrible ojo se fijó en él, el señor Lannister no apartó la mirada. Él sostuvo su mirada, firme y sin miedo, como un mortal mirando fijamente al abismo. Y el abismo me devolvió la mirada. Entre ellos pasó algo que los hombres que se aferraban a sus barcos y observaban con un miedo que les impedía respirar no pudieron ver ni saber. No se trataba de palabras ni de gestos, ni siquiera de pensamientos, sino de algo más profundo. Una corriente, no de agua, sino de voluntad. Era viejo. Más viejo que los vientos que gritaban a través de las velas, más viejo que las olas que habían convertido la piedra en arena. Un vasto y terrible recuerdo, que se extendía más allá del cálculo de los hombres, más allá del ascenso de los reyes y la caída de los imperios. La bestia vaciló. Las colas titánicas, que habían golpeado el mar con una furia implacable, aminoraron su marcha. El agua se calmó. La tormenta misma pareció tambalearse, los vientos vacilaron como si contuvieran la respiración. Su rugido, que antes era un grito de desafío y de ira, se convirtió en algo más bajo, algo inquisitivo. Los labios de Naruto se separaron, y aunque ningún mortal podía oírlo por encima del aullante vendaval, el dragón sí lo hizo. Te conozco. Ni palabras, ni discursos. Algo más grande. Un reconocimiento que atravesó las profundidades del tiempo. La gran bestia exhaló y una cálida niebla se extendió por el mar como el aliento de un dios. La rabia en su enorme ojo carmesí se atenuó y cambió. La ira insensata del abismo dio paso a algo mucho más terrible. La comprensión. Luego, con un último impulso que sacudió al mundo, el leviatán se hundió. Se retorció, una montaña de músculos y escamas, estrellándose bajo las olas en un cataclismo de espuma y furia, y mientras avanzaba, arrastró a Naruto Lannister hacia las profundidades con él. Se oyó un grito entre la flota. Una exclamación de horror, una exclamación entrecortada, otra, y más. Gritos de incredulidad y desesperación, voces que se esforzaban por hacer frente al silencio ensordecedor que siguió. Durante largos momentos, sin aliento, no hubo nada. No había bestia ni campeón. Solo el mar, salvaje y furioso, agitado por los restos de lo que había sido. Grandes remolinos giraban en la estela del leviatán, bebiendo el cielo en su hambre sin fin. Las aguas se agitaban y se arremolinaban en un poderoso torbellino mientras el dúo luchaba bajo las olas. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo, tan antinatural, que parecía oprimir al mundo mismo. Incluso el viento, que antes aullaba, ahora no se atrevía a hablar. Nymeria miró fijamente hacia las profundidades. Observando. Esperando. Orando. Lo curioso de contener la respiración. Suena más fácil en las historias. En la práctica no es así. Naruto se dio cuenta en el momento en que tocó el agua.
Había inhalado por reflejo cuando Isobu lo arrastró hacia abajo, pero supo de inmediato que no sería suficiente para que aguantara. No en aguas como esta. Casi de inmediato, la presión de las profundidades lo aplastó, lo desgarró, amenazó con desgarrarlo. Y eso sin tener en cuenta el vicio aplastante del propio Zambi renacido, moliendo inexorablemente la vida de él. Perdió la mayor parte de ese aire casi instantáneamente. Aún así, no pudo evitar reír. La tortuga de 3 colas, renacida como serpiente marina. Debería haberlo visto venir. Kurama nunca lo dejaría olvidar. Canalizar chakra hacia sus ojos le permitió ver en las profundidades, pero solo un poco, y se dio cuenta de las intenciones de su antiguo amigo. Lo estaba arrastrando hacia las profundidades, ya sea para devorarlo o asfixiarlo. Ninguna de las dos cosas era particularmente atractiva. ¿Qué pasaría si muriera otra vez? Él no quería saberlo. Aún así, suspiró. No había forma de ocultarle esto al mundo, salvo matar a Isobu o expulsarlo, y no podía soportar hacer ninguna de las dos cosas. Francamente, no estaba completamente seguro de poder derrotarlo. No allí abajo, en las profundidades de su dominio. El fuego estaba fuera de servicio. El viento era casi inútil. ¿Tierra? ¿Dónde? Allí abajo no había nada más que agua. Espera. Eso fue todo. Agua. Apretando los dientes, dejó de forcejear con el agarre de Isobu, se echó hacia atrás y arrastró sus manos a través de él, con el chakra en llamas. No era un linaje, pero no tenía por qué serlo. Había aprendido a hacer cosas increíbles como Nathaniel, todo para compensar su debilidad. Tal como este. La temperatura se desplomó alrededor de sus dedos, luego de sus manos que golpeó contra las escamas del dragón. No fue suficiente. Isobu se estremeció, pero no disminuyó la velocidad. Frío. Más frío. Más frío. Un torrente de hielo estalló entre él y el dragón de 3 colas. El dragón marino gruñó, obligado a soltarlo mientras su cuerpo se contraía. En el momento en que lo hizo, nadó hacia atrás, solo para encontrarse de frente con el dragón cuando éste se acercó a una velocidad aterradora. Tantos dientes. Unas mandíbulas gigantes se cerraron sobre él, listas para tragarlo entero. Sus manos se levantaron y atraparon 2 de sus dientes antes de que pudieran hacerlo. Desde allí, utilizó su chakra innato para revertir la temperatura una vez más, confiando en el calor en lugar del frío. El Zambi retrocedió con un grito de dolor, sin estar preparado para el agua hirviendo en su boca ni para sus propios dientes ardientes. Lo hizo a un lado, se acomodó por fin en el lecho marino y usó chakra para anclarse allí, haciendo muecas mientras la presión oceánica lo apretaba aún más. Solo entonces se dio cuenta realmente del tamaño de su enemigo. Isobu era verdaderamente enorme, ni del tamaño que había tenido cuando fue creado por primera vez, ni del largo que había tenido como un Bijulu adulto, pero algo entre los dos. Lo suficientemente grande como para empequeñecerlo fácilmente, y además los barcos que estaban arriba. Debió haber nacido hace siglos, mucho antes que Kurama y el resto. Había estado vagando por los mares desde entonces, creciendo más mientras se alimentaba de las criaturas de las profundidades. Naruto se dobló y se agarró el pecho. No volvería a pensar en el pasado. Esta sería una batalla breve. Sus pulmones ya empezaban a doler. Traidor. El rugido del Zambi hizo temblar las profundidades, sus palabras eran un trueno en su cabeza. Tu muerte no será lenta. Sí, debería haberlo visto venir. Extendiendo una mano, conjuró un Rasengan en su mano derecha, solo para hacer una mueca porque el agua lo arruinó. Isobu siempre había sido el más salvaje, el más impredecible. Algunos podrían decir que estaba loco. También era uno de los únicos Bijulu con los que había tenido el placer de luchar 2 veces. Una vez intentando sellarlo con sus camaradas y otra vez durante la Cuarta Guerra Shinobi. Con gusto aceptaría esas ocasiones en lugar de esta. Había sido mucho más fuerte en ese entonces. Ahora. Esto podría ponerse un poco difícil. Exhalando con fuerza, intentó expulsar parte del oxígeno que le quedaba en el agua y envolverla alrededor de su cabeza como una especie de burbuja rudimentaria. Era un buen plan, un plan audaz, sensato para un shinobi, lo cual no había sucedido desde hacía bastante tiempo. No hace falta decir que no lo consiguió. Maldita sea. Forzar chakra fresco en sus pulmones le dio momentos preciosos, pero no mucho. Isobu fue por él otra vez, con las mandíbulas abiertas. A lo que se giró a un lado y lo golpeó, pero el agua debilitó su golpe. Lo que habría sido un poderoso pistón de una paliza se convirtió en un empujón débil, apenas redirigiendo a la bestia furiosa. Aprovechó ese instante de distracción para aprovechar la energía natural que lo rodeaba, el mar tenía tanta. Y canalizarla hacia su interior.
Sus ojos brillaban dorados. Entendido. Isobu lo atacó con sus múltiples colas en represalia, obligándolo a desperdiciar parte de ellas esquivando a los demás. Atrapó una, se dio vuelta en el agua y la arrojó, por poco que eso le sirviera. La serpiente marina se volvió hacia él en un instante, sus mandíbulas titánicas lo mordieron justo antes de su pierna. Exhaló más aire para gritarle. ¿Quieres parar? ¡No! La voz del Zambi era la encarnación del trueno, haciendo temblar su mente incluso en las profundidades. Nos dejaste. Nos abandonaste. Moriste y nos dispersamos a los 4 vientos. Ahora pretendes usarnos de nuevo como armas de guerra en tu conquista de este mundo. Nunca más. Estaba bien preparado para la acusación y se apresuró a responderla, estableciendo un vínculo mental entre los dos para no ahogarse desperdiciando el poco aire que le quedaba. No te abandoné. Tus hermanos tampoco. Mentiras. Y, sin embargo, no se podía negar el trasfondo de esperanza en su voz. Estás tratando de engañarme. Tratando de salvarte de una tumba acuática. ¿Por qué lo haría? Se encogió de hombros mientras una burbuja perdida se escapaba de sus labios. La única forma de sobrevivir a esto es contigo. Me convendría ser honesto. Isobu se detuvo ante eso, retumbando en lo profundo, considerando realmente sus palabras. ¿Los otros realmente viven, entonces? Kurama, Shukaku y Matakabi, sí, explicó lentamente, intentando no provocarlo. Estoy seguro de que los demás están por ahí en alguna parte. Estoy intentando encontrarlos, reunirlos a todos, como antes. ¿Más serpientes marinas? No como tal. Son dragones alados, a diferencia de ti. El dragón marino se estremeció y emitió un trémulo tono. Entonces estoy solo, atrapado en las profundidades. La compasión le dio una patada en el corazón. No estás solo, Isobu. Nunca lo has estado. Lamento no haberte podido encontrar antes. El dragón de agua se tambaleó y golpeó el fondo marino con sus 3 colas, pero no dirigió la onda expansiva hacia él. Solo dices esto porque buscas mi ayuda. ¿Realmente me vendría bien tu ayuda? Sí. La honestidad era la mejor política. Cuando estabas a punto de ahogarte, descubrió. Hay una tarea con la que necesito ayuda, algo que solo tú puedes hacer. Ni Kurama ni ninguno de tus hermanos. Casi ahogándose con el agua, extendió una mano. Eres el único con quien puedo contar, Isobu. Por favor. Te necesito. ¿Y para qué tarea me necesitas? Ven, déjame mostrarte. Nadó hacia adelante y tocó con una mano la frente del dragón, abriendo su mente a la gran bestia marina como solo lo había hecho con algunos otros antes. Hágase la luz. Sin previo aviso, el mar se abrió. Euron lo vio todo. Y lo oyó también. Con un sonido como el de la división del mundo, el océano se abrió. Una gran columna de agua se elevó hacia el cielo, una fuerza de marea tan grande que los barcos se balancearon como hojas en un río embravecido. Desde las profundidades, surgió. El leviatán regresó, pero no se agitó ni rugió. Obedeció. La bestia lo llevaba, no como prisionero, ni como presa, sino como jinete. Sus colas monstruosas ya no se agitaban con furia, sino que se movían al ritmo de las olas. Su terrible masa, antaño presagio de caos y destrucción, ahora se movía con un propósito. Y sobre su columna vertebral blindada, se encontraba Naruto. Su cabello dorado estaba cubierto de sal, su cuerpo firme, su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y medidas. Las respiraciones de un hombre victorioso. Sus ojos, afilados como el filo de una espada, ardían con un fuego que no había sido tocado por el abismo. Miró a la flota temblorosa, a los hombres que habían susurrado sus oraciones, a los dioses que habían vuelto la cara. Y entonces su mirada se posó sobre el silencio, sobre Euron Greyjoy. Ojo de cuervo, el hombre que había visto a los dioses y se había burlado de ellos, que había llamado al mar su reino, que se había reído de la locura de las profundidades, ya no reía. Por primera vez en todos sus días malditos, Euron Greyjoy guardó silencio. Sus labios se curvaron, no con diversión, sino con algo cercano a la reverencia. Porque en el corazón de la tormenta, ante el poder de los dioses y los monstruos, había presenciado algo más grande que ambos. Euron Greyjoy, que había visto a los dioses ahogados de su pueblo en sueños febriles, que se había atrevido a reclamar el mar como suyo, sonrió. Creo que tenemos un nuevo aliado, murmuró, sonriendo cada vez más y con la voz apenas por encima de un susurro. O un nuevo dios. Ningún hombre vitoreó. Ninguna voz se alzó triunfante. La flota no rugió en señal de aprobación ni alzó sus banderas en señal de celebración. Se limitó a observar. Observaba y recordaba.
porque lo que habían visto no era para que lo alabaran las lenguas mortales ni para que lo proclamaran los estandartes. Era algo antiguo, algo terrible, algo divino. Los banderizos de los Stark, vestidos de gris y acero, empapados por la tormenta, se quedaron paralizados, con el rostro inexpresivo por la conmoción. Habían creído que la tormenta era su perdición, que el mar se había vuelto contra ellos, y sin embargo allí estaban, vivos, intactos, a salvo por la voluntad de un hombre que no entendían. Los soldados Lannister, hombres curtidos que habían marchado bajo el León Dorado, susurraban sobre milagros, sobre el destino, sobre un poder que no pertenecía a ningún hombre de Poniente. Naruto era de ellos, pero ahora lo veían con nuevos ojos. Incluso un hijo del hierro como él, un hombre salvaje del mar, que se reía de los dioses y no temía nada más que a las profundidades mismas, permanecía en un silencio sobrecogido. Porque si el abismo tenía un amo, si la negrura del mar había elegido un heraldo, ¿quiénes eran ellos para cuestionarlo? Sobre el lomo de la bestia, Naruto exhaló un suspiro lento y constante. Sus dedos descansaron suavemente sobre el caparazón cubierto de percebes del dragón, sintiendo el inmenso y atronador latido del corazón debajo. «No eres mi bestia», murmuró, su voz apenas arrastrada por el viento. «Eres mi amigo». Dicho esto, giró sobre la bestia y gritó a los atónitos marineros. «Conmigo ahora. Para la ira. Para la ruina. A las Islas de Hierro». El gran dragón no rugió con su nuevo amo. No sacudió los cielos con su furia ni juzgó a quienes habían dudado. Simplemente se movió, una fuerza grande y antigua, su forma cortando las olas. Lideró a la flota hacia adelante, no como un enemigo, sino como un guardián, guiándolos hacia su destino. Desde la cubierta del silencio, Euron rió hasta quedarse ronco. Un sonido rico y oscuro, lleno de diversión y algo más profundo, algo casi parecido a la alegría. «¡Qué bella, bella bestia tienes ahí, pequeño león!», gritó, y su voz se oyó sobre las olas. Naruto se limitó a sonreír. No la sonrisa de un conquistador, ni la mueca de un rey. Algo más simple. Algo más profundo. La suya era la sonrisa de un hombre que había mirado al abismo y no había encontrado nada que le faltara. Las Islas del Hierro esperaban, y con su desaparición, el amanecer de una nueva era. A lo lejos, la tormenta estalló. A lo lejos, en los pasillos de Roca Casterly, Tywin Lannister estaba sentado en su solar, trabajando arduamente. La habitación estaba en silencio, salvo por el débil rasgueo de una pluma sobre un pergamino y el destello de la luz de las velas sobre mapas y cartas de guerra. Su expresión era indescifrable, su mente estaba ocupada con asuntos de reyes y reinos, de monedas y conquistas. Pero afuera, sin que él lo supiera, más allá de las grandes puertas doradas de su fortaleza, se acercaba una sombra. Un jinete, vestido con una armadura negra, se movía con paso firme bajo un estandarte con forma de dragón, cuyo estandarte ondeaba con el viento fresco de la tarde. El cabello plateado brillaba bajo la luz del sol, brillante como una espada. Un rostro que debería haberse perdido en las páginas de la historia estaba allí, real e innegable, marcado por el tiempo pero intacto. Rhaegar Targaryen finalmente había llegado. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.